Mi esposo me pidió que fuera una madre, que se queda en casa, pero se volvió loco cuando acepté, y luego pasó meses tratando de manipularme al respecto. Hace 4 años, mi esposo me pidió que fuera una madre que se queda en casa para su hija, mi hijastra Lizzie, pero le dije que no. Ahora, estoy embarazada de 6 meses de nuestro hijo. Le dije a mi esposo que me encantaría ser una madre que se queda en casa, y dado que Lizzie solo tiene 8 años, eso me permitiría cuidarla aún mejor. En respuesta, me miró con disgusto y se enfureció. Gritó que habíamos acordado hace años que yo no sería una madre que se queda en casa y que era una tontería que cambiara de opinión ahora. Dijo que yo era una madrastra podrida, lo cual me dolió mucho ya que su hija me llama mamá. Yo la despierto, la visto para la escuela, la llevo a sus citas y la trato como si fuera mía. De todas formas, dijo que claramente amaba más a nuestro hijo que a Lizzie y que era repugnante el favoritismo obvio que le estaba mostrando. También dijo que no debería permitírseme quedarme en casa con nuestro hijo si su hija no pudo experimentar eso conmigo. Para que conste, Lizzie está muy emocionada por su hermanito y no puede esperar a que nazca. Nunca ha expresado ningún tipo de ansiedad, tristeza o celos hacia él o hacia mí. Estaba sorprendida y aturdida. Mi esposo se quedó en el sofá y yo hice muchas reflexiones. Me dolió mucho lo que mi esposo dijo y, francamente, estaba un poco enojada por su acusación. No amo al bebé más que a Lizzie. Amo a Lizzie, aunque admito que siento una conexión más profunda con este bebé, siento que se debe al hecho de que estoy pasando por la experiencia del embarazo y realmente me está afectando. Este bebé es mitad mío, pero eso no significa que ame menos a Lizzie. Así que me fui a la cama esa noche muy enojada, después de llorar porque amo a Lizzie y sé, en el fondo, que he sido una gran madre para ella. Los siguientes días fueron muy tranquilos. Estaba distante pero educada con mi esposo y seguía siendo cálida y cariñosa con Lizzie. Realmente no quería tener nada que ver con él. Mi esposo comenzó a criticar todo lo que hacía por Lizzie y en la casa, diciendo cosas como ¿por qué te molestas? Y eso no se hace así y apuesto a que eso te hace sentir genial. Había tenido suficiente. Después de acostar a Lizzie, le dije a mi esposo que estaba harta de su actitud desagradable y que estaba creando un ambiente tóxico para su hija, y que si tenía algo que decir, debía decirlo. Comenzó a gritar y a gritar de nuevo, pero esta vez me planté firme. Le dije que quería resolver cualquier problema que tuviéramos y solucionar este asunto porque lo amo y me importa, pero no toleraré un comportamiento tóxico y abusivo. No hablaré con él hasta que esté dispuesto a ser respetuoso y amable. Mi esposo se volvió aún más loco y gritó que dormiría en el sofá. Le dije que yo, estando embarazada de nuestro hijo, necesitaba acceso al baño cuando me despertara por la noche, así que dormiría en la cama. Él podía unirse a mí si podía estar en silencio o podía dormir en el sofá. Parecía sorprendido y simplemente me fui a la cama. Supongo que durmió en el sofá. Al día siguiente, después de que Lizzie se fue a la cama, le dije que creo que necesitamos programar una cita con un consejero matrimonial. Mi esposo dijo que yo era la única con un problema, así que no iría. Le pedí que por favor me dijera que le molestaba para poder solucionarlo. En resumen, estaba molesto porque no quería dejar mi trabajo y ser una madre que se queda en casa para Lizzie, pero sí para nuestro hijo, por lo que, según él, amo más a nuestro hijo y eso me convierte en una persona terrible. Le expliqué, como lo había hecho antes, que no quería dejar mi trabajo en ese momento. Se puso muy a la defensiva y dijo que estaba claro que nunca había confiado en él para ser el proveedor y eso me convierte en una mala madre. Le pregunté por qué no dejaba él su trabajo y se convertía en un padre que se queda en casa. Se quedó callado. También dijo que, dado que Lizzie nunca tuvo la experiencia de una madre que se queda en casa, nuestro hijo no debería tener el favoritismo de obtenerlo. No era justo para Lizzie. Le dije que era ridículo castigarme a mí y a nuestro hijo por no poder viajar en el tiempo y cambiar el cuerpo en el que Lizzie fue concebida. También le dije que los bebés necesitan mucho más cuidado que los niños de preescolar. Esto abrió una nueva caja de Pandora con mi esposo diciéndome que resentía que no dejara el trabajo y fuera una madre a tiempo completo que se queda en casa. Luego continuó diciendo que yo estaba rompiendo nuestro acuerdo de que no sería una madre que se queda en casa y que eso me hacía inestable. Le señalé que tenía derecho a cambiar de opinión y que no entregaría a mi bebé a un extraño para que lo criara mientras me preocupaba por él todo el día en la oficina. Le dije que estaba muy dispuesta a hacer más cosas con Lizzie, como llevarla al zoológico y a los museos con el bebé, involucrarme en el PTA de su escuela y asistir a sus eventos deportivos para que yo y su hermano la viéramos mientras practicaba. Le dije que esto era saludable para todos los niños y que tenía una visión distorsionada de la justicia y la equidad al privar a nuestros hijos de un entorno saludable porque la madre de Lizzie no era una madre apta.
Le dije que su culpa no desaparecería al quitar oportunidades a nuestros hijos, que estaba dispuesta a resolver cualquier problema que hubiera y acudir a un consejero y a hablar con psicólogos infantiles y otros profesionales que pudieran darle una opinión profesional imparcial. No, se puso violentamente enojado de nuevo y dijo que volvería a trabajar 2 semanas después del nacimiento y que esa era el fin de la discusión. Que había tenido mi oportunidad de ser una madre que se queda en casa y, como no la aproveché para Lizzie cuando pude, no se me permitiría hacerlo ahora porque él no lo permitiría. A pesar de que amo a mi esposo y a nuestros hijos, no seré controlada. No seré dirigida sobre dónde puedo y no puedo trabajar. No seré dirigida sobre si puedo o no trabajar. No soy un perro. No me dirán que niegue a mi propio bebé su madre y lo entregue a un extraño porque su hermana tuvo un mal comienzo en la vida. Negligenciar intencionalmente las oportunidades de tu propio hijo en nombre de la equidad es una locura. Eso es ser un mal padre. El hecho de que mi esposo quisiera hacer esto conmigo y con mi hijo encendió un interruptor en mí. Me levanté tranquilamente y le dije a mi esposo que me iba. Que había cruzado la línea y necesitaba espacio de él. Que no sometería a ningún hijo mío a este tipo de ambiente. Le dije que cuando las cosas se calmaran, podríamos ir a terapia matrimonial porque claramente tenía problemas profundos que necesitaban ser resueltos. Se puso histérico y dijo que no podía irme, que teníamos una familia, que no podía llevarme a su hijo, etc. Ya estaba harta en ese momento. Dijo que, por una vez, llevaría a Lizzie a la escuela y que me iría durante ese tiempo. Fui a nuestra habitación y comencé a empacar. Él empezó a tirar mi ropa fuera de la maleta y gritarme. Estaba honestamente bastante aterrorizada. Nunca había visto a mi esposo así. Le dije que si intentaba impedirme irme o me tocaba de alguna manera, llamaría a la policía. También dije que llamaría a mi madre para que viniera a buscarme. Tal vez fue una reacción exagerada, pero estaba asustada y solo quería llevarme a mí y a mi hijo lejos de eso. Comenzó a llorar muy fuerte, simplemente sollozando y se alejó. Llamé a mi madre y le dije que necesitaba que viniera a buscarme de inmediato, que no me sentía segura y que necesitaba quedarme con ella por un tiempo. Rápidamente empaqué lo que necesitaba y mi madre vino a buscarme. Mi esposo y yo no tuvimos contacto durante un par de días y luego empezó a mandar mensajes y llamar al día 3 diciendo que Lizzie había estado inestable y eligiendo bandos desde que me fui. Sus amigos y su familia también le hablaron. Todos le dijeron que estaba actuando como un idiota, especialmente su mejor amigo y su hermano. Su mejor amigo Craig le preguntó qué diablos estaba pensando para llegar a una conclusión tan ridícula. Le señaló todo lo que había hecho por Lizzie y que yo siendo una madre que trabaja a tiempo parcial y se queda en casa también beneficiaría a Lizzie porque podría hacer más cosas con ella y pasar más tiempo con ella, y también que era un idiota. Su hermano Daniel fue aún más directo. Daniel llamó a mi esposo un idiota y un imbécil y le dijo sin rodeos que no me merecía. Dijo que mi esposo estaba siendo un controlador y castigándome por su exesposa, a quien nunca debería haber conocido. Al parecer, hay mucha ira familiar del lado de mi esposo por haberse casado y tenido un hijo con su exesposa debido a sus problemas de sustancias y sus tendencias violentas y manipuladoras hacia los miembros de la familia de mi esposo. De todos modos, Daniel dijo que yo era lo mejor que le había pasado a él y a Lizzie y que lo estaba arruinando con sus propias manos y que mejor se ponía las pilas y superaba a su ex y comenzaba a tratarme mejor y a apreciarme más. Que estaba siendo un mal padre para Lizzie y nuestro hijo al pensar que obligarme a volver al trabajo estaba bien porque eso lo hacía justo. Y que yo era una madre mucho mejor para Lizzie de lo que su exesposa jamás fue y que hacía un maldito buen trabajo mostrando mi amor por ella. Bueno, después de que ellos visitaron, no pasó mucho tiempo para que mi esposo comenzara a inundar mi teléfono pidiéndome que volviera, que no podía funcionar sin mí, etc. También rompió mi regla y dijo que Lizzie no estaba bien sin mí, lo cual me enojó mucho y me rompió el corazón porque amo a esa niña, pero se sintió tan manipulativo. Básicamente le dije a mi esposo que si seguía usando a Lizzie como una razón para que volviera, presentaría la solicitud de divorcio porque no estaría con alguien que usa a un niño como herramienta de manipulación. Y que no quería ser una madre de reemplazo para Lizzie. Quería ser su esposa y tener una familia con el que incluyera a Lizzie. Le dije que buscara un terapeuta y asistiera a terapia de pareja conmigo o recibiría los papeles del divorcio porque no permitiría que mi hijo estuviera en un ambiente tóxico y controlador. Mi esposo accedió a ambas cosas, diciendo que no podía vivir sin mí y sabía que necesitaba ayuda. El terapeuta de pareja fue excelente. Tocó todos los problemas de los que escribí y trató de hacer que mi esposo viera que estaba siendo injusto y controlador, y que, aunque era comprensible que tuviera mucho miedo y dolor por su matrimonio anterior, era cruel descargar sus problemas en mí porque yo nunca le había hecho daño y no era su exesposa, así que ¿por qué estaba haciéndome pagar por lo que ella le hizo a él?
Básicamente se reducía a que mi esposo tenía miedo de que me convirtiera en su ex, que favorecería a nuestro hijo y dañaría a su hija o la amaría menos. El terapeuta tocó el tema de sus hijos versus nuestros hijos. Dijo que mi esposo necesitaba tener en cuenta que es natural sentir más conexión y apego a los hijos biológicos en comparación con los hijastros. Le dije a mi esposo que, aunque ambos, Lizzie y nuestro hijo, eran sus hijos, este no era el caso para mí y no solo era natural y esperado, sino que estaba bien. El terapeuta preguntó si no había sido amorosa y amable con Lizzie, si no la había cuidado. ¿Me esforcé y sacrifiqué por ella como lo haría cualquier otro padre? Mi esposo respondió con vacilación, pero positivamente a todas las preguntas, así que el terapeuta dijo que no había nada malo con mis sentimientos ni con cambiar de opinión, siempre y cuando continuara tratando a Lizzie con amor, respeto y amabilidad, no había problema. También señaló que, aunque él pudiera sentirse ofendido porque Lizzie también era su hija biológica, no era justo que esperara que yo sintiera el mismo amor y conexión por ella que él, que de hecho era imposible porque no la había llevado en mi vientre, no había dado a luz, no la había amamantado y no había llegado a mi vida hasta que ya era una niña pequeña. Dijo que hay muchos tipos de amor y que tener este vínculo especial con el bebé y querer quedarme en casa y anidar no solo era natural, sino que no significaba que hubiera perdido amor maternal por Lizzie. No era menos o incorrecto o injusto, solo diferente. Y que uno de los mayores errores que cometen los padres biológicos con el padrastro es hacerles sentir culpables o intimidarlos por sus sentimientos hacia los hijastros en comparación con los hijos biológicos e insistir en que debe ser exactamente igual. Dijo que, aunque eso también es un instinto natural y protector, el padre biológico en realidad termina siendo el que causa fricción y tensión, haciendo que tanto el padrastro como el hijo se sientan inferiores. Si no se tiene cuidado, el hijastro puede terminar siendo el favorito porque el padre biológico intenta compensar un favoritismo que creen que existe. Esto empezaba a ser mi sentimiento. Concluyó diciendo que los padres incluso tienden a tener favoritos entre los hijos biológicos, pero que la clave es no actuar sobre eso o hacerlo obvio, y eso era lo que yo estaba haciendo. Y que parecía que había hecho un gran trabajo hasta ahora y que estábamos, de hecho, haciendo mucho mejor que muchas familias reconstituidas en nuestra posición. Lamento decir que mi esposo lo intentó, pero simplemente no pudo aceptarlo. Intentamos salir más en familia y continuar con la terapia, pero él se retiró diciendo que sentía que lo estaban atacando y que nadie estaba de su lado. Simplemente no podía ver por qué debería quedarme en casa con el bebé. Le pregunté directamente si siquiera quería al bebé y, sorprendido, dijo que, por supuesto que sí, solo quería asegurarse de que su hija recibiera lo que le correspondía. Al final, se negó a comprometerse. Francamente, lo vi como un acto de injusticia y crueldad hacia nuestro hijo insistir en que debía ser puesto en guardería o entregado a una niñera, todo en nombre de la equidad, a pesar de que tanto su terapeuta como el nuestro explicaron que la equidad no siempre significa igualdad. Es como si no quisiera ver cómo el hecho de que yo fuera una madre que se queda en casa también beneficiaría mucho a su hija. Creo que mi esposo esperaba que se diera. Todo lo que hizo fue hacerme perder amor y afecto por él, especialmente cuando abandonó la terapia. Le advertí que si lo hacía o intentaba insistir en su manera, presentaría, al menos, una separación legal. Creo que pensó que estaba blufeando porque cuando nada cambió, fui directamente a la oficina del abogado. Estaba completamente sorprendido cuando le entregaron los papeles. He arreglado un acuerdo de custodia semiformal. Mi esposo no puede estar en la sala de parto cuando entre en trabajo de parto, tiene que quedarse en la sala de espera. Puede ver y sostener a nuestro hijo, pero tendrá que hacerlo mientras yo estoy presente con alguien más allí. Insistí en esto porque, francamente, ahora tengo mucho miedo de mi esposo y no confío en él en absoluto. Mi esposo está consumido por la conmoción y el dolor. Su familia está furiosa con él y me apoya completamente, aunque, por supuesto, están muy molestos por todo esto. Les he dicho a todos los miembros de su familia que son más que bienvenidos a asistir al nacimiento y a sostener al bebé. De hecho, quiero que estén allí para que puedan supervisar a mi esposo con el bebé y asegurarse de que no haga algo horrible. Mi esposo me envía mensajes de texto y me llama y me envía correos electrónicos constantemente. Dice que no puede creer que esté haciendo esto, que por qué no puedo escucharlo y entenderlo, que por favor vuelva y sea una familia de nuevo. Lizzie me llama a menudo y hablo con ella. La he visto algunas veces desde este desastre. A su padre no se le permite hablar de ella conmigo porque siento que está siendo manipulador, pero no quiero cortar a Lizzie de golpe. Amo a esa niña. Realmente la amo y he llorado muchas lágrimas por ella mientras pasaba por esto. Le digo a Lizzie que la amo mucho, que nada de esto es su culpa y que estoy haciendo lo mejor que puedo para que las cosas funcionen. Le digo que todavía quiero que sea parte de mi vida y de la vida de su hermano, y que es la mejor hija y hermana del mundo.
He escuchado de la familia de mi esposo que Lizzie no está tomando bien nuestra separación y que incluso ha tenido peleas con su papá por hacerme irme. He tenido miedo de que Lizzie me odiara por esto, pero, de hecho, ha sucedido todo lo contrario. Sus calificaciones están bajando, está deprimida y llora todo el tiempo y se ha vuelto muy irrespetuosa con su papá. He suplicado a mi esposo que, por favor, lleve a esa niña a terapia, pero se ha negado. La culpa que siento es abrumadora y aplastante. Siento que he destruido a mi familia, pero sé que estoy tomando la decisión correcta al mantenerme firme y exigir ser tratada con amor y respeto y que mi esposo haga lo mismo por ambos niños. No puedo arreglarlo y, si no está dispuesto a recibir ayuda para sus problemas,